Ahí estás. Ahora sí, ahí se escucha perfecto. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Para mí es un privilegio, como digo siempre, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hacía mucho que no los veía, se los extrañaba. Anduve por Córdoba, por la gracia de Dios, sirviendo en un campamento allí donde van diferentes chicos. Tiene la particularidad de que van muchos chicos que son creyentes, pero como todos nosotros tienen sus luchas, sus decisiones por tomar. Y este año fue en particular, llegaron varios chicos sin Cristo, y fue muy bueno porque también vimos la mano de Dios en la salvación, pero también en la toma de muchas decisiones. Así que agradecido. Y también quería agradecer a los chicos del equipo de preadolescentes, porque no esperaba poder ser parte del campamento, de verdad. Y la verdad que para mí fue un gozo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Para mí, como dijo Santi, es así. Cuando uno da, muchas veces recibe mucho más de lo que puede llegar a dar, y eso es una bendición. Así que súper agradecidos por eso. Así que vamos a ir a lo que vamos a compartir hoy. Vamos a tratar un tema en particular. Sé que los chicos están cansados, tuvieron un día duro, los líderes también, así que no vamos a estar más que 2 horitas, así que tranquilos. No, mentira, 2 horitas no. Allá tengo el reloj y allá tengo a mi limitador de velocidad, que es el que me hace así cuando hablo muy rápido, así que está todo controlado. Hoy vamos a ver un tema particular, ¿sí? Vamos a hablar de lo que yo le puse el título, la señal. Y para comenzar vamos a ir a Mateo 12, versículo 38 al 40. Vamos del 38 al 40, por favor. Y la palabra de Dios dice en Mateo 12, 38 al 40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le serás dada, sino la del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oramos. Padre Santo, le damos gracias porque una vez podemos estar en su casa, Señor. Agradecidos por poder abrir con libertad su palabra y meditar en ella. Le pedimos que nos hable, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como siempre comparto, todo versículo tiene su contexto, que es importante entenderlo para no sacarlo de contexto y formar así un pretexto, ¿sí? Pero este es sencillito porque no nos vamos a detener en este pasaje, es simplemente para hacer esta introducción a lo que vamos a ver. Pero acá en Mateo, capítulo 12, en esos versículos que recién leíamos, encontramos a quién, a los escribas y los fariseos otra vez hablando con Jesús, ¿sí? ¿Y qué podemos observar como siempre en los fariseos y los escribas cuando hablaban con Jesús? Es su hipocresía, la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos le estaban demandando señal. Señor, queremos un milagro, queremos que hagas algo. Y si vos vas un poco más atrás, no lo busquen, yo me fijo, se los leo para que más o menos tengamos una idea. El Señor Jesús ya había hecho milagros. Jesús sana a un leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Sigue y la mujer que le toca el manto, 2 ciegos reciben la vista, el mudo que habla, los 12 son comisionados, y así sigue el hombre de la mano seca. Y ellos venían de decirle que los milagros que él hacía, él lo podía hacer porque era el diablo quien los hacía. Por eso se llama ese pasaje la blasfemia del Espíritu Santo, y la blasfemia del Espíritu Santo es conocida como el pecado imperdonable, que es atribuirle a Jesús esos milagros que él hacía por el poder de Satanás. ¿Y ahora qué le dicen? ¿Qué señal? ¿Cuánto más? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos observar en el corazón de ellos? Hipocresía, dureza de corazón. El Señor le dice generación mala y adúltera. ¿Y por qué le dice generación mala y adúltera? Porque ellos estaban voluntariamente ciegos. Ellos eran conocedores de la promesa. Ellos sabían las cosas que el Mesías vendría haciendo y cómo en Jesús las profecías se iban cumpliendo, y sin embargo estaban ajenos a lo que Jesús venía haciendo. Y adúltera porque estaban obviamente espiritualmente infieles a Dios. Entonces Jesús los confronta, porque él quería mostrarle que el problema no era la falta de milagros. El problema era la dureza de su corazón, la incredulidad que ellos tenían en su corazón. Si voy a Juan 6:30,
yo lo leo, si lo quieren buscar está bien. Pero en Juan 6:30, Jesús viene de alimentar a 5.000. Jesús viene de alimentar a 5.000, más las mujeres y los niños, que se calcula aproximadamente más de 10.000 personas. Y Jesús se presenta a la gente como el pan de vida. Y mirá lo que le dice en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Señal de hipocresía. Cuando estudias el Evangelio de diferentes puntos de vista, sea de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, vas a ver que muchas veces Jesús estuvo rodeado de multitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos buscaban el favor de Dios, el milagro de Dios, ver qué le podían sacar a Dios. Pero cuando el Señor los confrontaba, ¿quiénes quedaban al lado de él? Es más, si seguís leyendo, en el versículo 60 en adelante dice, al oírlas, muchas de sus discípulos, que esa palabra discípulo es aprendices, le dijeron, dura palabra es esta, ¿quién podrá oírla? Cuando el Señor Jesús estaba hablando su palabra, decía, dura palabra es esta, ¿quién te va a poder oír? ¿Y qué hicieron? Dice que muchos desde ahí no le siguieron, pero porque había un factor, y era que dice, palabra de Jesús, pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces muchos de sus discípulos, de estos aprendices, volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ahí está Pedro, que a veces Pedro era Pedro y a veces Pedro era Pedro, estaba inspirado por el Espíritu. Y el Señor le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, vamos a hablar de la señal, porque es un tema muy particular. Quizás por ahí en otro momento podemos profundizar un poquito más, pero yo me quiero enfocar en algo. Me quiero enfocar en algo particular. ¿Por qué? Porque hoy hay personas que también se preguntan o afirman que por medio de señales o milagros las personas llegarían a creer. Que las personas llegarían a creer. Pero si yo veo a Jesús en el Evangelio haciendo milagros sobre la naturaleza, milagros sobre los demonios, expulsándolos fuera, resucitando muertos y demás, y esa misma multitud que hasta fue parte del milagro, lo crucificó, ¿qué argumentos tengo yo para creer que por medio de un milagro una persona puede llegar a ser salva? ¿Sí? Dice, cuando Tomás le dijo al Señor, Señor, si yo puedo meter el dedo aquí y veo demás, voy a creer. Y el Señor le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la regla básica que Dios enseña en la Escritura es creer para ver. No es ver para creer, es creer para luego poder ver. Y si estuvo Jesús, ¿y quién hizo más milagros que él? Nadie. Y hubo muchos que lo rechazaron. ¿Qué me hace creer, qué argumento tengo yo para pensar que sería esa la manera de llegar? Por eso vamos a ir a Jonás. ¿Y por qué vamos a Jonás? Porque es lo que el Señor cita en ese capítulo de Mateo. Y él le dice, voy a hacer la señal del profeta Jonás. ¿Sí? ¿Cuál era? Como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo voy a estar en el centro de la tierra. ¿Hablando de qué? De la resurrección. Por eso, si el Señor lo citó a Jonás, vamos a ir a Jonás para ver este tema de la señal. Y vamos a comenzar hablando un poquito de Jonás y haciendo como una defensa. Yo creo que Jonás no necesita mi defensa, pero yo la quiero hacer. Yo la quiero hacer porque Jonás muchas veces es un personaje bíblico muy cuestionado. Porque cuando vamos a Jonás, nosotros nos encontramos en los primeros versículos que el Señor fue súper claro, porque le dice, vino de palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, o pregona, porque ha subido de su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y se fue. Y entonces muchas personas dicen, ¿cómo puede ser? Si supuestamente está presentado como un profeta de Dios, ¿cómo puede ser que Jonás haya tomado la decisión de huir de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera? Si él era un hombre de Dios, un hombre que tenía contacto directo con él, era el encargado de transmitir lo que Dios quería hablar a su pueblo. ¿Cómo fue que Jonás se fue? Bueno, después pasamos una más, ahí está. Después, otro de los conflictos importantes que tiene este libro, por muchas personas que estudian la palabra, es si realmente Jonás es una historia que sucedió
o es una alegoría. ¿Y qué es una alegoría? Es una representación donde las cosas van cobrando un cierto significado, ¿sí? O sea, es algo que tiene un simbolismo. Pero vamos a ver que cuando nosotros profundizamos un poquito más, el problema es la interpretación. Porque hay personas que les cuesta creer que realmente fue un pez grande el que tragó a Jonás. Hay personas que les cuesta descansar en la soberanía y en la provisión divina de Dios para preservar a un siervo suyo. Después más adelante ves que Dios provee una calabacera, que Dios provee un gusano, que Dios provee un viento y un montón de cosas, y quizás esas son las circunstancias que hay personas que dicen, no sé si es una historia o es una alegoría, pero la palabra de Dios en Segunda de Reyes, creo que está puesto, Pablito, en Segunda de Reyes 14:25 confirma que Jonás fue un profeta de Dios. Fue un profeta de Dios. Dice, él restauró, hablando de Jeroboam, esa fue la época en la que Jonás vivió, en el reinado de Jeroboam, en Israel. Los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Y escuchá esto, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Ahí está, súper confirmado por la palabra de Dios, que no solo Jonás fue un profeta de Dios, sino que también fue ¿qué? Un siervo. Jonás fue un siervo de Dios. Y si queremos encontrar una argumentación aún más de quién era Jonás, vamos al versículo que leímos hoy. ¿Por qué Jesús lo presentaría a Jonás como ese ejemplo? Dice, y así como estuvo Jonás. Entonces tenemos la evidencia suficiente para entender que Jonás fue un profeta de Dios. Es más, me acuerdo ahora, un profesor nos decía que Jonás está reconocido como profeta no solo en nuestra Biblia, en el cristianismo, sino que también está con los judíos, pero también ¿saben dónde está? Con los musulmanes. Ellos los reconocen como profeta. Y ahí está Jonás, el siervo de Dios, el profeta, que cuando Dios le dice levántate y ve, él dice bueno, allá voy. Pero ahora vamos a entender un poquito más. Vamos a pasar a la otra, Pablito. Fíjate que hay similitudes. ¿Similitudes con qué? Con la vida de Jesús. Porque los dos estuvieron en un bote, en una barca. Los dos estuvieron en esa barca en una tormenta. Los dos, mientras estaba la tormenta, estaban durmiendo. Los verdugos echaron suerte en Jonás ahí con la barca, con el Señor antes de ir a la cruz. Dice, ambos murieron 3 días y volvieron a vivir. Y quizás acá surge una pregunta y dice, Jonás no se murió. Para nosotros no, que tenemos la historia acá. Para los marineros sí. ¿Por qué? Porque Jonás, cuando le dice, tírenme al agua, Jonás no sabía que iba a haber un pez gigante que lo iba a tragar, iba a preservar su vida. Para ellos fue, lo tiramos con aquel problema, se murió y ya estamos salvados. Por eso dice que ambos murieron 3 días y volvieron a vivir. Y pasamos a la otra, porque sí hubo una gran diferencia. Jesús era inocente y Jonás no. Y Jonás no. Por eso vamos a pasar al capítulo 1 y vamos a ver consecuencias de la desobediencia. Jonás nos enseña y nos muestra con su propia vida las consecuencias que tenemos de desobediencia. Y cuando explicamos un poquito ahora el primer pasaje, vamos a ver y entender un poquito más el corazón de Jonás. Porque dice la palabra de Dios que lo enviaron a Nínive, ¿sí?, a predicar. Y era una gran ciudad donde se había levantado gran maldad delante de Dios, dice. Pero cuando vos estudiás qué era Nínive, Nínive era, en algún momento fue la capital de Asiria. Y cuando estudias la historia, te das cuenta que Asiria, ¿quién era? El enemigo número 1 del pueblo de Israel. Y ahí tenía que ir Jonás. Entonces le dice Dios, ve a Nínive. Yo me imagino la cara de Jonás. Dice que Jonás fue el único profeta enviado por Dios fuera de Israel. El único. Así que imagínate ahí Jonás y que le dicen, Jonás, levántate y andá a Nínive y predicá contra ellos, que su maldad es mucha. Imagínate la cara de Jonás. Imagínate a Jonás en ese cuadro, en ese contexto, en esa situación. Buscá en Google, que es nuestra herramienta maravillosa, sobre Nínive, sobre los ninivitas. Ahí vas a encontrar que era una nación muy cruel, muy cruel.
Dice que ellos, obviamente, que a los extranjeros y demás los tomaban por esclavos, ¿sí? Pero ahí, hasta ahí, estamos bien, que toman por esclavos. Pero dice que según las circunstancias, dependiendo de quién eras y demás, podía hacerte comer el excremento o el orín tuyo, propio, o del otro, como forma de castigo. En algunos casos, mutilaban la nariz, que a mí me vendría bien, y en otros casos las orejas, por ejemplo, y en otros casos las orejas también, como una marca de ellos. Dice que en otros casos, dependiendo, desollaban al esclavo vivo. Ellos tenían métodos de tortura que eran terribles. Pero ahí estaba Jonás, a ver si ahora entendemos un poquito más a Jonás. Jonás era el profeta de Dios, Jonás era el que había hablado ahí en Reyes. Jonás es esa persona que Dios le dice: Jonás, andá y vas a predicar. ¿Dónde, Señor? En Nínive. No había otro lugar. Andá a Nínive. Y Jonás que dice: no, Señor, yo me rajo. Y a veces estamos ahí mirando a Jonás y decimos: ¿cómo Jonás? ¿Corriste para otro lado? ¿Cómo Jonás, cuando seguimos en el contexto del libro, descendiste, te fuiste? Y yo pensaba en nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo. No estamos en Nínive, no estamos en Asiria, si querés decimos así, no estamos en Medio Oriente, estamos en Pergamino. Acá no te esclavizan, depende de cuál sea la definición de esclavitud. Acá no te desollan vivo, acá no te mutilan, acá no te hacen comer las cosas de otros. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Huimos. Y la tenemos mucho más fácil que los Jonás. Mucho más fácil que Jonás. Pasan personas por al lado nuestro todos los días. Que el Señor nos dijo, yo te nombro dos pasajes muy conocidos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Y Hechos 1:8 dijo: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dos comisiones: ser testigos dentro de lo que engloba la gran comisión y hacer discípulos. ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hacer? Es la primera pregunta que Jonás me llevaba a hacer. Miro el contexto de Jonás, a veces lo juzgo a Jonás, entiendo ahora el contexto de Jonás y me pongo yo acá, en mis zapatos. ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hacer? ¿Tengo discípulos? ¿Tengo un discípulo? Aunque sea. Porque el Señor dijo esas palabras importantísimas antes de irse. Dijo: por tanto, id y haced discípulos. Y escuchá, enseñándole todas las cosas que yo he mandado, no todas las cosas que vos pensás, creés, opinás o considerás que están buenas. No, todas las cosas que yo he mandado. En segundo lugar, estás siendo testigo. Hay muchísimos lugares donde podemos ser testigos. Trabajo, los chicos en la escuela, los chicos más grandes en la facultad, en el grupo de amigos. Pero es una relación mía con Dios y Dios me pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi responsabilidad? La tengo re fácil, no la tengo como Jonás. ¿Qué estoy haciendo? Dice versículo 3: y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento, y ahí continúa la historia. Jonás no huía de Dios. Jonás huía de la voluntad de Dios, del propósito que Dios tenía para su vida. ¿Sabes cómo podemos afirmar esto? Porque Jonás, en el capítulo 2, que después lo vamos a ver, el capítulo 2 tiene 9 versículos y él cita 15 salmos. 15 salmos para formar ese capítulo 2. Entonces Jonás era un conocedor de la palabra. Y seguramente Jonás, Pablito, pasamos al otro, conocía este pasaje del Salmo 139 que dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí estás. Tú estás allí, si tomares la sala del alba. ¿Qué está diciendo? No me puedo escapar de Dios. No nos podemos escapar de Dios. Dios está con nosotros, en nosotros. Él tiene los ojos puestos sobre sus hijos. Yo no me puedo escapar de Dios. Jonás lo sabía. Pero lo que yo sí puedo hacer es escaparme ¿de qué? De su voluntad. De los propósitos que Él tiene para mi vida. Porque a veces considero que lo que Dios me plantea o me propone como su plan maravilloso que dice que preparó de antemano, no me parece tan adecuado a lo que yo quería hacer para mi vida y empiezo a ir para otro lado. Y me empieza a pasar
lo que le pasó a Jonás. Y empiezo a, sin darme cuenta, deslizar, hasta que cuando me quiero acordar dónde estoy, como Jonás, lejos. ¿Y cuán lejos puedo estar hoy de Jonás, como Jonás, en el mundo? Hoy me puedo ir al mundo fácilmente y pensar que estoy en el mundo también es creer, y estoy en el mundo pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Mentira, no tienen relación una cosa con otra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que si alguno ama al mundo, el amor al Padre no está en él. El amor al mundo no está en él. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo, claramente te lo presenta Juan, aparta tu corazón de Dios. Es imposible decir, yo amo a Dios y estar satisfaciéndome con las cosas del mundo. Y ahí presenta tres cosas, que es los deseos de la carne, por ejemplo. ¿Qué es los deseos de la carne? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que va en contra de la santidad de Dios, nuestra naturaleza que nos hace rebelde a los mandamientos de Dios y que nos hace querer saciar nuestros propios deseos por nuestros propios medios. Después tenemos los deseos de los ojos, que es algo que a lo largo de la historia ha sido una debilidad para todos los cristianos, para el pueblo de Dios. Todo entra por los ojos. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Qué le presentó? Un fruto codiciable. Cuando vos vas y ves hombres de Dios, dice que vieron, que codiciaron, que tomaron y cayeron. Todo hoy entra por los ojos. Pero también dice la vanagloria de la vida, la gloria vana, la soberbia. ¿Y qué es este concepto que Juan presenta ahí? Es un concepto que engloba la idea de decir, yo me hago de una profesión, de un trabajo, de un puesto, no sé, de algo. ¿Para qué? Para querer estar a la altura de los demás y querer decir, mírenme, soy tal, yo hice esto, yo soy él. Cuando nosotros como cristianos tenemos que saber que no hay título más grande que es ser llamado siervo. Por eso es un concepto, una idea que se mete mucho hoy dentro de la iglesia. Dejar a Dios de lado por perseguir mi sueño y pensar que eso, porque el mundo lo acoge, me lo retribuye, también agrada a Dios. No digo que Dios no utilice eso, porque Dios lo utiliza, pero tiene que estar puesto en las manos de Dios. Y tuve el privilegio de conocer a un amigo que se llama Matías. Yo no entiendo nada de música, los que me conocen saben que no entiendo nada de música, pero él toca el trombón, creo que es una trompeta grande. Lo conocí en Córdoba y volvió a venir después de unos años, porque él estuvo en Estados Unidos, estuvo en Alemania. Y él es un chico muy sencillo, muy humilde. Pero hablando un poquito con él, me contó que, no me lo dijo él, me lo dijo otro, pero él me lo contó con palabras más suaves, que es el número 1 de Argentina. Es el número 1 de Argentina. Él está tocando la banda del Teatro Colón. Y hacen viajes, se van para acá, van para allá. Y nos sentamos a hablar y le digo, así que Mati, ¿te convertiste? Uy, amigo, y humilde. Pero él quería hablar una problemática. Me dice, ay, yo quiero contarte algo. Y me dice, ya me lo habían advertido, pero yo no pensé que era verdad. Yo hoy estoy donde quería estar, en el techo, allá arriba. Dice, muchos se disputan el estar ahí, quieren estar, y el lugar lo tengo yo. Pero ¿sabe qué? Llegué ahí, invertí tiempo de mi vida, me preparé, me capacité, y estoy vacío. La gloria vana. ¿Qué es sistemático en Dios? ¿Lo dejaste en manos de Dios? Y algunos saben que soy cristiano. Bueno, esto es un proceso. La vanagloria, que nos engaña y nos cambia la visión de la realidad. Por eso la pregunta es, que nos hacemos ahora, ¿cuán lejos estoy de Dios? Quizá mi circunstancia, mi vida, me hacen creer, me hacen pensar que estoy cerca de Dios, pero en realidad estoy lejos. Quizá empecé a tomar decisiones que me empezaron a apartar de Dios y no me di cuenta y estoy cada vez más lejos. Cada vez más lejos, y quizá es tiempo de meditar y pensar, ¿cuán lejos estoy de Dios? Y fíjate lo que nos enseña Jonás. Descenso, dice que descendió de Jope se fue
la barca, de la barca se fue a dormir, de dormir lo tiraron al fondo del mar y así fue descenso. Una persona que se aleja de Dios, siempre su vida espiritual va a ir en descenso. En descenso. Dice Jonás, el estar lejos de Dios produce un daño en mí, eso es lo principal, pero no me doy cuenta y mi egoísmo no me deja ver que yo también causo daño en otros. Fíjate que Jonás estaba en la barca. ¿Y qué tenían que ver lo de la barca con Jonás? Nada. Y sin embargo empezó la gran tormenta y dice, perecemos, y empezaron a tirar todas las cosas que ellos tenían para tratar de salvarse. ¿Y Jonás dónde estaba? Durmiendo abajo. Siempre vamos a dañar a otro cuando nos alejamos de Dios. Siempre alejarte de Dios tiene ¿qué? Un precio. Jonás pagó el viaje a Tarsis, justo ayer hablábamos algo de eso. Pagó su viaje a Tarsis, él no tuvo que pagar. Cuando el Señor le dijo a Nínive, no le dijo, pagaste el viaje a Nínive, andá a Nínive. Dice, Jonás pagó el viaje a Tarsis, él lo pagó. Y ni siquiera llegó a Tarsis. Ni siquiera llegó, lo tiraron antes. Y no solo eso, si tenía pertenencias, ¿dónde están? En el mar. ¿Por qué? Porque también lo tiraron porque había que alivianar la nave para que la nave no pereciera, dice. Pero no solo perdieron las cosas él, no solo la perdió él, sino la perdieron los marineros también, porque tuvieron que sacar todas las cosas. Por eso es preguntarme, ¿cuán lejos estoy de Dios? ¿Cuán lejos estoy de Dios? Acordate, dijimos, ¿estoy cumpliendo con lo que Dios me comisionó? ¿Tengo discípulos? ¿Estoy siendo testigo? Pero ahora Dios nos pregunta por medio de Jonás, ¿estoy lejos de Dios? ¿Cuán lejos estoy de Dios? Dice el final del pasaje, no sé si alguna vez te pasó, que a Jonás le dijo el marinero que le orara a su Dios. ¿Sabes qué significa eso? Un inconverso que lo vio mal, que vio que la situación estaba desfavorable y le dijo, orá. Un inconverso. Vos fíjate qué bajo te puede llegar a llevar el estar lejos de Dios. Pero sigue la historia ahí, dice que hubo conversión. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo, los marineros estos creyeron. Y dice que ofrecieron voto y demás, mostrando el arrepentimiento y que ahora Jehová era su salvador. Pero dice que Jehová tenía preparado, en el versículo 17, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y acá hay algo fundamental que nosotros tenemos que entender. El pez no es el castigo de Dios por la desobediencia de Jonás. El pez es la misericordia de Dios en la vida de Jonás. Jonás se quiso morir, es el famoso, dijo un profesor, suicidio cristiano. Como sé que no me puedo matar, le digo a otro que me quite la vida. Se tiró al mar. Y él empezó a ir cada vez más abajo, y allí estaba el pez. Y vos fijate qué profundo es el amor de Dios por nosotros. Si vos vas a la ciencia tampoco pudo comprobar hoy cuál es el fondo del mar. Y sin embargo, ahí en el fondo donde estaba Jonás, ¿quién lo agarró? El pez, y preservó la vida. Jonás estaba lejísimo de la voluntad de Dios. Pero Dios ahí fue y lo recogió. Y en la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, yo la busco, es a modo de comentario nada más. Ves al hijo pródigo que él se va. Él le dice al padre, dame toda mi riqueza, dame todas las cosas, que yo me voy a encargar de mi vida, yo lo voy a hacer solo. Él pensaba que tenía todo bajo control, pero cuando empezó a pasar el tiempo, él empieza a ver que las cosas no eran como él estaba, y terminó comiendo hasta la comida de los cerdos. Y él decía, ojalá yo pudiese estar aunque sea como un siervo de mi padre, trabajando ahí, no sé, ¿para qué me fui? Tenía todo. Él me había dado todo, me había ofrecido una vida abundante. Yo tenía que disfrutarla y sin embargo quise hacer mi plan y me fui, y mirá ahora cómo estoy. Y a mí me impactó esto, porque dice, él practicó. Dice, voy a ir y le voy a decir así a mi padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y cuando va, dice el versículo 20, y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. No importa cuán lejos estés de Dios. Dios siempre te está mirando con misericordia, con compasión, y Él está esperando que vos vuelvas a sus brazos. Entonces, si es hoy el día que necesitas volver al Señor, hacelo. Él te ama, Él te está esperando, no importa cuán lejos estés. Él quiere que estés en sus brazos. Vamos al capítulo 2.
Y le puse de título Restauración de la comunión. ¿Por qué? Porque Jonás presenta su vida como ejemplo para mostrarnos cómo Dios restaura, repara una vida que está lejos de Él. Y Él nos deja pasos sencillos, nos vamos a enfocar brevemente. Hay un montón. Imagínate que te dije que Jonás presenta 15 salmos en solo 9 versículos. Imagínate todo lo que hay para sacar. Nosotros vamos a ver 2 o 3 cositas para ir rápido. Pero está la restauración de Jonás. Y Él nos muestra esos pasos para ver cómo Él restauró su vida. Y lo primero que dice es que entonces oró Jonás. La oración es hablar con Dios. Ese es el primer paso. Pero ¿por qué Jonás oró a Dios? Porque dice que él estaba en angustia. Y dice que Jehová lo oyó. Que Jehová escuchó su voz. Me echaste en lo profundo del mar, sigue, dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy. Más aún, veré tu santo templo. La convicción de Jonás, te vería Dios. Las aguas me rodearon, las algas enredó mi cabeza, descendí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, a mí me acordé de Jehová. La oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, de vuelta, su misericordia abandonan. Y ahí está. Jonás reconoció en dónde había errado. Jonás reconoció que él no estaba mirando las cosas como Dios las veía, sino que él estaba dejándose guiar por cosas, vanidades. Abandonó la misericordia de Dios, es lo que está diciendo ahí. ¿Por seguir qué? Sus propios planes, deseos, sus pensamientos. Pero aún así Dios no lo desechó. Por eso Jonás estuvo ahí en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Fue necesario para que esté ahí, porque Jonás, algo que nos presenta es ese peligro de vivir por esas ilusiones que me rodean. Cuando yo estoy lejos de Dios, lo que más cerca va a estar de mí, que va a ser la mentira. Satanás es padre de mentira, y en él hay todo engaño. Y esas vanidades ilusorias no están ajenas a que sean presentes en cada día de mi vida. Y dice Jonás, ¿cuál es el propósito entonces de la adversidad? ¿Por qué Dios permite adversidad en mi vida? Porque a veces la adversidad es la única manera o la única alarma que yo tengo. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? A Dios. Jonás tuvo que tocar fondo para decir, Señor, le erré, Señor, me equivoqué. Pero también a veces nosotros decimos, sigo un poquito más, cuando toque fondo me acuerdo, Señor, ¿para qué? Eso habla de nuestra necedad. Si no es necesario, siempre el Señor está ahí esperándote con los brazos abiertos. ¿Te acordás que hablamos hace un tiempo de Job? Y Job dice, es presentado como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Él ofrecía sacrificio por las dudas y los hijos habían pecado. Era increíble, pierde todo y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Increíble. Después dice, la mujer ahí le dice, maldícete a Dios y muérete, porque la desgracia le había llegado a la salud. Y él dice que recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y ahí no pecaba Job. Se tuvo que bancar a los 3 amigos. Y nosotros, yo tengo una imagen de Job y digo, wow, es increíble. Pero llega al final del libro y Job dice, escuchá, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo pensaba y meditaba y digo, si Job, con lo que era, como Dios lo presenta en su libro, puede decir eso, ¿cuánto me falta a mí aprender de Dios? ¿Cuánto me falta a mí? ¿Te acordás que hablamos en Primera de Pedro la otra vez? Capítulo 1, versículos 6 y 7, que hablaba que vamos a hallarnos en diferentes pruebas. Y siempre el propósito de la prueba es eso. Conocer nuestro corazón, pero que por medio de esa prueba nosotros también podamos conocer a Dios que nos acompaña cada día. Entonces vemos el propósito de la adversidad. Y ahora vamos a ver el poder de la oración. Súper breve, porque ya hablamos bastante de esto. Jonás, en el fondo del mar, no importa cuán lejos esté de Dios, Dios está ahí ¿para qué? Para escucharte. Es más fiel que tu mejor amigo, porque él está las 24 horas, no pone el teléfono en modo avión, no hace nada. Él está siempre ahí, atento. No hay horario para él. Porque Cristo murió en la cruz y Él hizo posible nuestra entrada a su presencia, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces Hebreos dice que nos acerquemos ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente. Mira si no vamos a aprovechar de ese privilegio. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jonás en la adversidad? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jonás en la adversidad? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jonás en esos 3 días en el pez? Lo mismo que te va a sostener a vos y lo mismo que me va a sostener a mí en las diferentes etapas de mi vida. La palabra de Dios.
La palabra de Dios fue el consuelo para Jonás y la palabra de Dios es el consuelo para mí, es porque yo me refugio en Dios, en sus promesas, en lo que Él tiene para mi vida. Y te comenté ya la tercera vez que lo nombro, pero Jonás citó 15 salmos en solo 9 versículos. Mirá si conocía. Y si por algo pudo ser sostenido él, era por la palabra de Dios. Su consuelo no venía por el razonamiento, venía por la confianza que él tenía en Dios, en quién era Dios. Y hay un hermano en uno de los países que está en persecución, donde decir que sos cristiano, donde hablar de Jesús y todas esas cosas puede ser hasta castigado con la muerte, tortura, cárcel, que fue tomado prisionero. Él fue tomado prisionero y lo metieron en una celda. Dicen que era una celda bastante amplia y pintada de blanco, como para que la celda parezca un poco más grande todavía, y todas esas cosas que generan los colores que yo no entiendo mucho. Por ahí se viene. Y ahí estaba él. Y no solo eso, además de pasar hambre y además de que a veces lo torturaban, tenía un parlante que las 24 horas del día, los 365 o 366 días del año, estaban dándole con lo mismo. Ellos querían lograr que él negara a Jesús e imponerle su forma de pensar. Y él estuvo así, no un día, no 2 días, estuvo 13 años. 13 años, en un cuarto blanco, encerrado solo, sin la Biblia, y donde le estaban todo el tiempo diciéndole: vos tenés que negar a Jesús y esto es lo que vos tenés que creer. Así, imagínate, 13 años. Después de 13 años él pudo salir. Y cuando él salió le preguntaban: ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que te sostuvo? ¿Cómo te mantuviste ahí? Y él decía: mi mente un montón de veces buscó ¿qué? Decir: ya fue, ya está. ¿Para qué voy a seguir? Si estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy solo. Y sin embargo él dice: pero cuando yo llegaba ahí y estaba a punto de quebrarme, la palabra de Dios me consolaba. Y cuando salió del calabozo ese, todas las paredes estaban escritas con versículos, todas, porque él agarraba, separaba, iba escribiendo en la pared los versículos que el Espíritu Santo le iban trayendo, porque él los había meditado, lo había memorizado. Fíjate cuán importante es que yo pueda retener la palabra, porque si mañana me encuentro en una adversidad, en una dificultad, en un problema, no sé, ¿qué es lo que me va a sostener a mí? ¿De dónde me voy a agarrar si no tengo la palabra de Dios en mi corazón? Fíjate qué importante lo que Jonás nos enseña. Y el último, dice Jonás, una vez restaurado, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahí está Jonás, totalmente restaurado y diciendo: yo voy a pagar lo que le prometí a Dios. Y quizás vos hiciste promesas para Dios. Los chicos de ayer tiraron el palito al fogón como símbolo de consagración o de decisiones importantes que tomaron para su vida. Y quizás yo, quizás vos también las hemos tomado, pero quizás están ahí, en el baúl de los recuerdos. Porque ese día me emocioné, porque ese día quería ser el mayor misionero de todos, o el pastor, o dirigir, no sé. O vivir una vida de testimonio, de hacer discípulos, y quedó ahí guardado. Quizá también hoy es un día para decir: tengo que pagar lo que yo le prometí a Jehová. Vamos al otro capítulo. Capítulo 3. No sabía qué título ponerle. Y le puse: predicación de Jonás en Nínive. ¿Por qué? Porque podríamos haberle puesto: Jonás obedece y va y cumple con el mandato de Dios. Pero vamos a ver unos detalles que la palabra de Dios nos revela. Y quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver un Dios de oportunidades. Yo te estoy diciendo, si estamos lejos, hoy es. Si tenemos que pagar votos, promesas, hoy es. Dios es un Dios de oportunidades. Y es la segunda vez que le dice a Jonás: levántate y ve. Y ahora Jonás, ¿qué hace? Se levanta y va. Y es increíble, porque lo que Jonás hace, o lo que, mejor dicho, lo que Dios hace a través de Jonás, es considerado para los teólogos, los estudiosos, la mayor conversión documentada de la historia. Cuando vos vas al final del capítulo 4 de Jonás, te dice, Dios le viene hablando a Jonás y le dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda, y muchos animales? ¿Qué le está diciendo Dios a Jonás ahí? Mano derecha, mano izquierda. Era una expresión que utilizaban los judíos para poder reconocer quién eran niños
Entonces Dios le está diciendo a Jonás, hay 120.000 niños, imagínate cuántas mujeres y cuánto hombre había. Y cuando vos lees, Jonás dice que todo el pueblo se arrepintió, se convirtió. O sea, fue la predicación más grande documentada. ¿Y fue hecha por quién? Por Jonás. Pero fíjate lo que dice. Se presenta otra vez a Nínive y dice que Nínive era una gran ciudad, capítulo 2, versículo 2. Versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era una ciudad grande en extremo, o sea, era una ciudad muy grande, de 3 días de camino, y ahí fue Jonás, y ahí predicó Jonás, y seguí prestando atención a los detalles, ciudad grande, grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos días era la ciudad de grande? 3 días de caminar. ¿Cuánto caminó Jonás? Un día. Un día de 3 que le tomaba recorrer la ciudad. Recorrió un día. Y fíjate lo que predica Jonás. Imagínate, yo me imaginaba esto, que viene alguien y me dice, yo no conozco de Dios, y me dice, tengo un mensaje para vos. Sí, tu ciudad va a ser destruida. Eso predicaba Jonás. Fíjate lo que dice Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y vos decís, ¿y qué? ¿Por qué? No fue ni siquiera los 3 días caminando que tenía que hacer para recorrer la ciudad, sino que tampoco predicó un buen mensaje. Él solamente fue y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que él dijo. Y sin embargo se convirtieron todos. Todos, porque dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, los del barco ya habían creído en Dios, y proclamaron ayuno, hablando de qué, de arrepentimiento, y vistieron de cilicio, y llegó la noticia hasta el rey, y el rey se levantó de su silla, y se despojó el vestido y cubrió de cilicio. Arrepentimiento, se convirtieron todos, y Jonás no cumplió con lo que Dios le había mandado de ir a todos, sino que fue un día de camino, y Jonás dijo, de aquí a 40 días la ciudad fue destruida. ¿Por qué? ¿Qué señal hizo Jonás? ¿Cuál fue el milagro que hizo Jonás para que haya una conversión de semejante manera? ¿Cuál fue el mensaje que él dio? Por eso decíamos al principio que el tema se llamaba la señal, porque Jonás no hizo ninguna señal. Él simplemente caminó un día y dijo, la ciudad será destruida. Pero ¿sabés qué? Él era la señal. Él era la señal. Los marineros lo habían dado por muerto, lo tiraron al mar. 3 días después y 3 noches de haber estado ahí, el pez lo vomita y aparece Jonás. Imagínate 3 días adentro de la panza de un gran pez donde sabés todo el proceso que se produce. Yo tengo mucho pelo a lo que tendría Jonás. ¿Cómo estaría Jonás? Pero Jonás fue y cumplió con lo que Dios le mandó. Él fue la señal. Y él fue la señal de que había vencido la muerte también, porque lo creían muerto. Entonces a lo que voy es esto. La señal que hoy Jesús le ofrece a una humanidad, a un mundo caído, a un mundo perdido, somos nosotros. El Señor Jesús fue claro y dijo, yo no daré más señal. Y es más, que estaban estudiando también, dice, señales mayores a esta harán. ¿Hablando de qué? Habían resucitado muertos. Y las personas que no conocen de Cristo, dice la Biblia que están muertas en su delito y pecado. Pero también dice que cuando una persona cree en Cristo, ¿pasa a qué? ¿De muerte a qué? A vida. ¿Y qué milagro mayor que ese? De que una persona que está muerta, que va camino al infierno porque está separado de Dios, pase de muerte a vida. ¿Qué milagro más grande hay? Y Dios nos dice hoy, vos sos la señal. Hay un mundo caído, un mundo corrompido, un mundo que aún dentro de la iglesia se vive. Cuando hablo de iglesia, entiéndame, siempre hablo de iglesia universal, la iglesia a nivel del mundo. Que el mundo se mete dentro de la iglesia porque pensamos que nosotros tenemos que con esos métodos agradar. No, no es la forma. Fíjate que Jonás fue una señal, fue algo diferente. Y cuando vos ves la palabra de Dios, ves a hombres santos mostrando a Cristo.
Porque en un mundo corrompido, donde los matrimonios se rompen, Dios quiere que nosotros sigamos su ejemplo y mostremos la unidad. Donde en un mundo corrompido, donde el vocabulario y demás, Dios quiere que nosotros, cada palabra que salga de nuestra boca sea de bendición. Donde los demás maldicen a su enemigo, que nosotros oremos por ellos. Donde los demás te dan la espalda a tus necesidades, vos estés ahí para, como hizo Jesús, para tratar de suplirlas. Nosotros somos llamados a ser esa señal. Mirá, cuando a mí me predicaron el Evangelio, a mí me impactó la vida de la persona que me predicó. Y cuando yo me acerqué, le digo, no, la verdad que increíble, porque tenía principios, tenía una forma de conducirse que era, yo digo, un extraterrestre. ¿Y sabes qué me dijo? Esto es simple. Me dice, yo no soy así porque sea especial. Yo soy así porque Cristo vive en mi corazón. Una persona que vivía a Cristo. Una persona que entendió que es la señal. Porque entendió que lo que Dios quiere hacer en primer lugar es salvar el alma de los que se están perdiendo. Vamos a un versículo, Pablito, vamos a pasar. Anoté algunos versículos para hacerlo breve. Isaías 8:18 presenta y dice, aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Ezequiel 24:24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que hizo, haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, la señal que Dios había enviado. Otra. Segunda de Corintios 4:7-10, ahora pasando al Nuevo Testamento, y tenemos muchísimos ejemplos. Pero empieza a hablar de que tenemos un tesoro en vaso de barro y dice que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos. Dice, llevando en nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, es decir, la marca de una vida piadosa vivida en nuestras vidas. Y quizás los apóstoles de esa época tenían marca de todo tipo, porque ellos eran azotados, eran apedreados, los tiraban por todos lados. Y sin embargo, ¿ellos qué hacían? Seguían firmes, porque ellos entendían que eran la señal. Cuando estuvieron en la cárcel los apóstoles, ¿se acuerdan? Dice que ellos empezaron ¿a qué? A cantar. El lugar se tembló, se estremeció y la puerta de las cárceles se abrieron. ¿Quién se escapó de los presos? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que ¿qué? Que era la señal. Ellos eran señal y que Dios estaba con ellos. Entonces vimos en primer lugar la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Lo lejos que podemos ir de Dios, pero que hay un Dios misericordioso que está esperándote ahí. Vimos en segundo lugar vimos los pasos para restaurar nuestra vida, las consecuencias que también tenemos, la adversidad, la oración, pero también los votos que nosotros hemos hecho. Y ahora vemos en tercer lugar que Jonás se nos presenta como señal. Dijimos al principio, estoy cumpliendo la gran comisión, estoy cumpliendo con ser testigo. Ahora te puso una vara que siempre la que tenemos que mirar, que es la del Señor Jesús. Nosotros somos la señal. Y el mundo tiene que ver en nosotros quizás la única Biblia que ellos lean. No la Biblia debajo del brazo, sino que a vos te vean y te vean diferente. Y cuando ellos se acerquen a vos, vos puedas predicarle el Evangelio. Y decirle esa frase, quizás yo no soy así, Cristo vive en mi corazón. Un día entendí que me estaba yendo al infierno, pero me hablaron del amor de Dios y que yo estaba separado de Él. Por eso, por gracia, por medio de la fe, pasé a ser parte de su familia. Entonces, no menospreciemos lo que Dios nos dio, el hermoso privilegio de poder ser hoy señal. Dice la palabra que somos luz, dice la palabra que somos sal. Fuimos llamados a ser testigos y a ir y predicar. Así que, hermanos, que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. Que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. Y yo voy a invitar ahora, para terminar, a Pablo y a Lorena para que me acompañen